tenemos para el día de hoy. Hemos estado en esta serie, hicimos un tiempo breve, el domingo pasado no pude estar, qué bueno que puedo estar aquí, porque estuvo el pastor Abdiel predicando el domingo pasado. Pero hoy vamos a terminar esta serie, ¿no? Que es tiempo de crecer. Y vamos a este último punto que es florecer en lo imposible, o florece en lo imposible, que tiene que ver con esos momentos donde Dios hace algo en medio del desierto, ¿no? Y voy a iniciar con el Salmo 92:12, y fíjate lo que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Y vamos a orar para que Dios nos dé revelación, nos dé entendimiento. Señor Jesús, te damos gracias porque eres un Dios bueno, Señor, porque nos das una y otra oportunidad, Señor, de florecer. Y hay cosas que no podemos hacer en ti, hay cosas que tú simplemente haces, Señor. Hay cosas que es imposible. De hecho, la mayoría de las cosas, Señor, si no es todo, Señor, todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor, te lo debemos a ti. Nos damos cuenta que cuando actuamos en base a nuestros propios instintos, nos traiciona la carne, nos traiciona el corazón, pero un corazón apegado a ti, Señor, es lo mejor que podemos tener, porque tú eres fuente de vida, tú eres quien nos inspira, tú eres la mejor de las motivaciones, eres poder en nuestra vida, Señor, para avanzar conforme al propósito, Señor. Gracias porque has depositado sueños, has depositado visión en cada uno de nuestros corazones, pero, Señor, yo sé que tú quieres potencializar esos sueños, esos deseos, esos anhelos, Señor, que los pongamos a tu corazón y tú puedas hacer algo glorioso en cada uno de nosotros, Señor. Así que nos entregamos a ti el día de hoy y pon entendimiento en nuestro corazón y pon revelación tuya, Señor, en nuestro espíritu, Señor, que tu espíritu revele quién eres tú y revele tu palabra, Señor. Gracias. En tu nombre decimos amén. Muy bien. Entonces, florece. Yo cuando estaba escribiendo este mensaje me estaba acordando de esta escena, ¿no? Yo no sé si has escuchado o si has pasado más bien. A mí me ha tocado cuando voy a Ciudad Juárez y estoy viendo las dunas o el desierto de Ciudad Juárez, o si alguno de ustedes ha estado en el parque de arenas blancas, White Sands, en Nuevo México. Es un clima impresionante, ¿no? Sobre todo en verano, porque no ves que es puro desierto. Si te quedas en el desierto de Juárez o de camino a Juárez, ¿no? Te darás cuenta que Samalayuca pues está todo seco, ¿no? Y es impresionante porque es asombroso si te pones a fijarte. De repente hay un cactus con una flor y una flor hermosa, ¿no? O hay plantas que de repente tú pensarías que ahí no crece nada porque lo que hay es pura muerte o hay pura sequedad y estamos en un estado muy seco. O tú vas a las dunas en White Sands, allá en Nuevo México, y piensas que no hay nada, que no florece nada, pero de repente ves una pequeña planta, o ves una pequeña flor, o ves algo así pequeñito, ¿no? O algo hermoso en medio de la adversidad. Y precisamente esta es la imagen que yo tengo cuando hablo de florecer. Florecer es asombroso y es admirable en la fe, porque no tiene que ver con que te vaya bien en los buenos momentos. Florecer en un campo fértil es común. Florecer en medio de la abundancia es lo normal. Pero florecer en el desierto, florecer en la adversidad, eso es imposible. Eso, o sea, para nosotros que estamos en una temporada difícil, o cuando estamos en una temporada difícil, cuando estamos en medio de los desiertos, cuando estamos en estos momentos que parece que van en contra de los sueños que puso Dios en nuestro corazón, o de aquellos anhelos que Dios puso en nuestro corazón. Creo yo que Dios puso sueños en nuestro corazón y hay esas ideas que tú tienes desde que naciste que son loquísimas, que son ideas que dices, ¿cómo es posible que tenga esta idea? ¿O cómo es posible que quiera hacer esto? Y todos tenemos este sueño, esta idea, estos pensamientos que Dios pone en nuestro corazón. No necesariamente predicar, pero los que me conocen de repente se me ocurren unas ideas muy locas en la manera de cómo hacer iglesia. O el hecho de que estemos aquí en Chihuahua fue una locura que Dios puso en su corazón, pero que nos adentramos al sueño de Dios. Dios pone sueños, pone anhelos. Y hay temporadas donde pareciera que todo lo que Dios puso en nuestra vida, todo lo que Dios puso en nuestro corazón, o lo que queremos alcanzar, no nos está yendo bien. Y no solamente no nos está yendo bien, sino que todo se opone. El florecer en medio de temporadas difíciles
es lo más difícil, pero solamente es posible en Dios. Solamente es posible en Dios. Y de hecho es parte del diseño de la obra de Dios. Florecer significa que a pesar de todo, la obra de Dios sigue estando vigente. La obra de Dios sigue haciendo algo en tu vida. La obra de Dios, hay algo brotando en tu alma. Hay algo brotando en tu ser que no apaga el sueño de Dios. Hay algo brotando en tu corazón que no está apagando tu vida. ¿Qué es florecer? Florecer es crecer en lo oculto. Florecer es crecer en la adversidad hasta que el fruto sea visible, hasta que el fruto sea inevitable. Es echar raíces en Dios cuando todo a tu alrededor parece tambalearse. Normalmente hay, y yo me he dado cuenta, ¿no? Hay esta línea o esta tendencia. Nos acercamos a Dios por necesidad, nos quedamos en comodidad, pero cuando volvemos a la necesidad o volvemos a la aflicción, nos volvemos a apartar. Porque estamos tan acostumbrados a la buena temporada. Y el florecimiento es permanecer a pesar de todo y dar fruto de excelencia y reflejar el carácter de Cristo a pesar de todo. Es un símbolo de vida, de justicia, de renovación espiritual, de que estamos con unas raíces sólidas. El profeta Isaías lo dijo, el profeta Oseas, lo dijo también así en Oseas 14:5, una promesa a Israel, y que de hecho nos vamos a enfocar en Judá y nos vamos a enfocar en Israel, nos vamos a enfocar en Ezequiel 17, en una historia bastante interesante, que si puedes tomar notas, toma notas, porque es una de las parábolas más bonitas, del lenguaje más poético, y yo te lo voy a, porque no tenemos tanto tiempo, te lo voy a traducir así corto, ¿no? Te lo voy a hablar de la manera más resumida posible. Pero fíjate lo que dice Oseas 14:5, antes de ir con eso. Yo seré a Israel como el rocío, él florecerá como lirio. ¿Qué es lo que nos hace florecer en la vida? Que Dios es como rocío en nuestra vida, que Él es el que refresca nuestro ser, que gracias a Dios vamos a extender nuestras raíces como el Líbano. Solamente Dios nos hace crecer en una temporada difícil, o en medio del cautiverio, o en medio de la aflicción, o en medio del dolor. No es nuestra fuerza. Y Dios ha puesto todo. El florecer es el lenguaje del reino. Dios sigue haciendo cosas buenas y aún mejores. Y son los tiempos de desierto, son los tiempos de aflicción, donde nos hace mostrar lo mejor, donde Dios saca lo mejor de nosotros. Así que aférrate a Él. En el mundo florecer es sinónimo de fama, dinero, riquezas, fortuna. Pero en el reino de Dios es poder manifestar que somos creyentes, que amamos a Dios, que seguimos siendo personas irreprochables, personas con un carácter excelente, a pesar de. Y no es que nuestra actitud, es que el justo florece como la palmera. Y nuestra justicia ya no está en qué tanto somos justos en base a nuestras acciones. Nuestra justicia está en qué tanto estamos con el que nos justificó, qué tanto vamos caminando con el que nos hizo justo, con el justo más justo delante de todo, con el Rey de Reyes, que es Cristo. Amén. Y cuando conectamos con el corazón del más justo, caminamos una vida en justicia y buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Y en buenas temporadas y en malas temporadas vivimos abrazados de esta promesa, y Él se encarga de regar, de cuidar, de dar fruto en tu vida, porque tenemos la mejor semilla, que es la semilla del Evangelio, y el mejor labrador, que es Cristo. Y por eso podemos seguir floreciendo a pesar de todo. Así que el día de hoy déjate guiar. Vamos a esta historia en Ezequiel 17. Y es una historia que nos habla, y este es el primer punto, de una promesa en medio de los errores. Ezequiel 17 nos habla de esta historia, ¿no? Donde parece que todo está mal. En Ezequiel es la palabra profética a Judá. La palabra profética, acuérdense, si sabes un poquito el contexto, la historia de los reyes, el reino de Israel se dividió en dos. Entonces Judá es de donde viene David, ¿sí?
Y Judá estaba, y prácticamente todo el reino que estaba dividido, está en caos, pasan en esta crisis aún mayor, donde están exiliados en Babilonia. Y uno de los momentos más tristes y más dolorosos. Y Dios tiene un mensaje a su pueblo, porque Dios quería bendecirlos en medio de los momentos más oscuros, y aún así la regaron. Dios había prometido algo bueno, y aún así la regaron. Y en estos momentos de dolor y en estos momentos de aflicción es donde Dios quería hacer algo bueno en ellos. Te lo voy a poner de ejemplo, es como si te dijeran, perdiste tu empleo, tu salud va mal, tu corazón está herido, pero Dios está preparando algo bueno, porque vas a florecer. Es difícil creer, es difícil verlo, es difícil vivirlo, pero precisamente esta es la historia que te voy a hablar. Y Ezequiel 17 empieza con una parábola que yo te la voy a dejar de tarea, pero tú lo puedes leer. Nada más vamos a leer lo último, que es esto. Pero básicamente nos habla la parábola de dos pájaros, o de dos águilas, perdón. Y dice así, que una vez una águila grande, frondosa, con alas muy grandes, majestuosa, fue a un árbol, y en este árbol tomó una rama, y de la punta de este árbol traspasó la rama cerca de un arroyo, y plantó la rama, y empezó a brotar de esta rama una vid, y la vid empezó a crecer frondosamente, y empezó a ser muy bendecida, y le empezó a ir muy bien, y empezó a dar fruto. Pero la vid empezó a extender sus ramas sin que se diera cuenta la primera águila. Y empezó a extender sus alas, sus ramas, hacia una segunda águila que estaba por ahí, pensando que esa águila lo iba a cuidar, pensando que esta águila iba a hacer algo por él, pensando que esta águila iba a cuidar por él. La segunda águila, muy parecida en tamaño, majestuosa también, pero esta águila no hizo nada. La primera águila lo cuidó, la primera águila estuvo al pendiente, la primera águila lo trasplantó. Pero aún así la vid quería tener contacto con la segunda águila. Y Dios, molesto con la vid por no ser agradecido con la primera águila, le dice así en Ezequiel 17, 9 al 10. Así que ahora el Señor soberano pregunta, ¿crecerá y prosperará esa vid? ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? ¿Crecerá y prosperará esta vid que fue mal agradecida con la primera águila? La respuesta es no. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque rompió el pacto que tenía con la primera águila. Porque no fue leal a la primera águila. Entonces dice el Señor, ¡no! Y así lo dice hasta con signos de admiración, ¿no? Así como dijera en el norte, ¡no! ¿Sí? ¡No! Yo la arrancaré de raíz. Cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No, se secará. Cuando el viento del oriente sople contra ella, morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Entonces la primera águila lo había puesto en unas condiciones óptimas para que creciera y fuera bendición. Pero por romper el pacto, por romper su promesa, por más que fuera trasplantada por otras personas o por otra águila, ya no iba a crecer, ya no iba a florecer. Y aquellos que no han leído la historia, probablemente estés pensando que esta primera águila representa a Dios. ¿Estás conmigo? Pero no representa a Dios en la historia, representa a Babilonia. Dios había permitido, un poquito de contexto, esta historia está escrita en el año 579 a.C. Y en medio de este exilio, Dios había permitido a los reyes de Judá, a Joaquín I, que estuvieran en un tipo de gobierno tributario, rindiendo tributo a Babilonia en el sentido monetario, pero como como algo anexo. Nabucodonosor
había quitado a Joaquín y había puesto al rey Sedequías. Y en medio de este pacto y en medio de este trato que Dios había puesto para que Judá fuera de bendición, para que el pueblo de Dios creciera, para que ellos siguieran extendiéndose y ellos siguieran prosperando y funcionaran como un tipo de gobierno tributario, pero con todo tipo de libertad. Dios lo había puesto todo. Era la oportunidad perfecta para que el pueblo, en medio del exilio, no viviera una situación de exilio, no viviera una situación tan deplorable. Pero el rey Sedequías, que fue muy tonto, empezó a echarle ojitos a Egipto y empezó a mandar personas a Egipto y empezó a hacer un complot en contra de Nabucodonosor y empezó a hacer un complot en contra y empezó a rebelarse. Y de hecho, si tú lees la historia, Sedequías acá de una manera terrible, ¿no? Sedequías degollan a sus hijos, a él lo encarcelan y le quitan los ojos. Entonces termina muy mal. ¿A qué voy con esto? La historia es bien interesante porque Babilonia representa el mundo. Babilonia el día de hoy sigue representando el mundo. Babilonia representa todas aquellas cosas del sistema del mundo, pero muchas de las cosas del sistema del mundo Dios permite que prosperemos y Dios pone reglas y Dios pone situaciones en donde podemos florecer y podemos prosperar en medio de todo esto, en medio de la maldad, en medio de un sistema carnal. Dios permite y Dios pone oportunidades. La primera águila, Dios había puesto a Nabucodonosor, había puesto sencillez en este momento de la historia, había puesto agrado delante de Nabucodonosor. A Nabucodonosor le convenía que Jerusalén fuera la entrada al reino y que hubiera una alianza. Y era parte del plan de Dios que estuvieran bien, pero por la necesidad de Sedequías desaprovecharon la oportunidad. Y algo bien interesante de todo esto que te estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Mira, la promesa profética que Dios hace por medio de Ezequiel al pueblo de Israel es primero una llamada de atención de decirles, ¿saben que la regaron? Yo les había puesto todas las oportunidades para que ustedes dieran fruto. Yo les había puesto todo para que les fuera muy bien. Y la echaron a perder. Y Dios es muy fuerte con Judá. Y es muy fuerte con el pueblo. Y le dice, ¿saben qué? Como la regaron, pues ya no van a florecer tan fácilmente. Ya no va a venir alguien y los va a apoyar. Es más, en la tierra fértil que yo les iba a permitir florecer, que era Babilonia, ustedes iban a crecer en medio de Babilonia. Iban a fortalecerse en medio de Babilonia. Ahora ya no. Y por generaciones vivieron en una esclavitud terrible. Y vivieron en un exilio mal, porque no hicieron las cosas bien. Pero el mensaje es bien padre, porque Dios trae esperanza nuevamente al pueblo. Dios trae esperanza nuevamente a su gente y le dice, a pesar de todo, yo los voy a volver a florecer, yo los voy a volver a prosperar. Ya no va a ser a través de otra persona, ahora yo mismo los voy a plantar. Ahora yo mismo voy a hacer algo. Esto es lo que pasa. Yo no sé si te ha pasado, déjame leerte, Ezequiel 17:22. Hay oportunidades perdidas en nuestra vida. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en este mundo para que nos vaya bien. Y Babilonia representa el mundo. Y hay pactos o hay actitudes o hay cosas que no necesitas, así te lo voy a decir, no necesitas una gran revelación para que te vaya bien. Necesitas disciplina, necesitas ser trabajador, necesitas escuchar a Dios y obedecer a Dios en las cosas más sencillas. Puede ser un trabajo donde Dios te puso, puede ser una familia donde Dios te puso, pero muchas veces Dios puso todo el panorama, puso toda la oportunidad para que nos fuera bien en medio del mundo, en medio de la adversidad,
Y nosotros no tomamos la oportunidad. Y en medio de todo esto, dice el Señor, tomaré yo también del cogollo alto del cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos, cortaré un renuevo tierno y lo plantaré sobre un monte alto y eminente. El pueblo de Dios desaprovechó la oportunidad. Pero ahora el renuevo ya no lo iba a poner el rey, ni siquiera lo iba a poner una nación poderosa, ya no será por medio de alguien más. Ahora Dios mismo dice, lo plantaré yo mismo, porque cuando nosotros arruinamos todo, cuando el hombre arruina todo, Dios no abandona el campo y Él vuelve a plantar. Esta es la historia. Cuando tú arruinaste todo, cuando tenías todas las oportunidades, a veces quizá ni conocías a Dios, pero sabes que todas las oportunidades que Dios puso en tu pasado para que prosperes, para que te vaya bien y que las regaste, porque somos seres humanos y a veces teníamos la mejor familia o tenemos la mejor oportunidad o tenemos el mejor momento y pensamos que se acabó. El renuevo es en Dios, hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, porque lo que ya no va a ser lo que tú plantes ni lo que alguien va a sembrar en tu vida, el Señor mismo te va a volver a plantar. Amén. Entonces sí, dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias a Dios por su fidelidad. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido oportunidades, buenas oportunidades. Hemos arruinado momentos donde Dios quería bendecirnos, quería prosperarnos. Hemos tirado recursos de bendición. Hemos, por nuestra falta de entendimiento o por nuestra desobediencia, arruinado relaciones. Pero en Dios hay un renuevo. Él vuelve a plantarnos. Hay nuevas oportunidades. Ahora, ya no solamente serán oportunidades externas, sino que Dios mismo empezará a hacer algo nuevo en nuestros corazones. Empezará a hacer algo nuevo, nos va a volver a plantar en Él. Vamos a estar echando raíces sólidas en Él. Proféticamente, este renuevo es Jesucristo. En Jesucristo, el descendiente de David que vendría a reinar con justicia, que vendría a reinar con poder. En Cristo tenemos la mejor semilla para seguir creciendo en medio de adversidades, aun cuando nuestras oportunidades que Dios nos puso las echamos a perder. En Cristo tenemos la mejor semilla para crecer aún en medio de malas decisiones, aún de oportunidades desaprovechadas. Dios tenía algo bien grande con Israel. Dios tenía algo bien importante. Pero era un pueblo necio. Y nosotros muchas veces seguimos siendo necios. Y esos sueños que Dios puso en nuestro corazón, que sabemos que vienen de parte de Dios, los vemos truncados por nuestra propia necedad. O los vemos a la mitad por nuestra falta de sabiduría. Pero ahora sí, que el árbol original será talado. La oportunidad principal probablemente ya no volverá a florecer. Quizás acabó para siempre. Quizás estamos en un momento de sequía. Pero en Cristo hay una nueva oportunidad para seguir floreciendo en medio de la adversidad y para seguir mostrando su carácter y para seguir creciendo. Porque si estamos en Cristo, el árbol nuevamente florecerá. Lo que parecía muerto no estaba muerto. Y no solamente hablo de oportunidades, ¿no? Hablo en general de nuestra vida. Lo que pasa antes de una muerte física, ¿no? Es que lo primero que muere en nosotros, mueren nuestros sueños, muere nuestra esperanza. Cuando estamos pasando por un proceso de dolor, un proceso donde alguien nos lastimó, algo en nuestro interior muere. Y es Dios el que en medio del dolor empieza a florecer algo bueno. Y empezamos a crecer como palmeras en el desierto, como flores en el desierto. Ezequiel 17 nos habla de aquellas temporadas en que sentimos que Dios desarraigó todo.
sueños que se quebraron, relaciones que se rompieron, áreas de nuestra vida donde ya no vemos vida, donde no hay señales de futuro, cosas que desaprovechamos, oportunidades que Dios había puesto para bendecirnos, pero que desperdiciamos. Pero mientras haya vida en Jesús, no moriremos. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios ya no va a hacer nada porque fallamos, porque fracasamos, porque elegimos mal? Pero este mensaje nos enseña algo radical. Dios no necesita lo que perdiste para cumplir su propósito en tu vida. No te aferres a lo que perdiste. Solo necesita que tu corazón vuelva a conectar con Él. Solo necesita que tu corazón despierte en Él para que tu espíritu vuelva a florecer. Hay una frase de Matthew Henry que dice: aunque el árbol perezca seco, si la raíz aún vive, Dios tiene poder para sacar de ella un renuevo para su gloria. Si la raíz aún vive, si nuestro corazón está conectado a Él, lo que estamos diciendo las semanas pasadas, si permanecemos en Cristo, hay nuevas oportunidades. De lo que sea, Dios volverá a hacer algo de una manera nueva, como nunca nos lo imaginamos. Pero lo más importante es que tu corazón esté conectado a Él, que estés conectado en una relación con Él, que no apagues tu espíritu. Vamos al segundo punto: florecer donde nadie espera que florezcas. Y eso es algo bien interesante, porque la palabra que Dios le da al pueblo dice: en el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas, y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. ¿Dónde lo iba a plantar Dios? En el monte alto. Y algo bien interesante, el monte alto, si tú sabes un poquito, yo no sé mucho, pero investigué poquito. En un monte alto, en lo alto del monte es bien difícil plantar. En lo alto del monte obviamente representa esta cercanía a Dios, esta conexión con Dios, pero también representa esto, que la conexión con Dios, o en el diario vivir con Dios, o en la disciplina que tengamos en nuestra relación con Dios, no siempre veremos un fruto inmediato, o no siempre veremos un crecimiento inmediato. El árbol que crece en un monte no es precisamente el que crece más rápido, o no es precisamente el que crece en una tierra más fácil. ¿Por qué no lo plantó en el valle? ¿O por qué no lo plantó en el lugar más cómodo? ¿Por qué lo tuvo que plantar en el monte? Porque precisamente en el monte es donde está tu relación con Dios. En el monte es donde estás conectado con Él. En medio de las dificultades, donde sigues conectado a Dios, es donde vas a crecer. En lo oculto es donde vas a crecer. Donde nadie te está viendo en el principio, donde estás echando raíces en tierra rocosa. Pero en lo alto, en tu relación con Dios, es donde vas a empezar a crecer. Y quizás sea tardado, quizá tome tiempo, pero cuando crezcas, vas a ser visto. Cuando crezcas en el monte, todo el mundo te verá. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Los montes altos son lugares de encuentro con Dios, pero normalmente el suelo no va a ser fértil. Hay momentos en nuestra vida donde todo está mal. Deja que Dios te plante en un monte alto. En medio de esa crisis, en medio de ese dolor, conecta con Dios. Fortalécete con Dios. Estás en un momento rocoso, ventoso, hostil, donde nadie sembraría un árbol grande y fértil, pero Dios quiere que en medio de esa crisis estés conectado con Él. Lo lógico sería: Señor, ¿por qué no me bendices en el valle húmedo, con sombra, con nutrientes? Pero Dios elige lo improbable. Permanecer en Dios en medio del escenario menos posible. Los tiempos de florecimiento son tiempos de crecimiento en medio de lo imposible. Son tiempos donde ninguna lógica humana tiene sentido de que vas a crecer. Pero son momentos
donde tu conexión con Dios, tu relación con Dios va a demostrar no tus fuerzas, sino va a mostrar su poder y su gloria en tu vida. El crecer en el monte alto es precisamente para esto, para que nadie diga que fue por tus fuerzas, sino que digan que fue por el Dios poderoso que te acompaña. Amén. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto es lo que es crecer en un monte alto. Si tú ves la historia de la iglesia primitiva, si tú ves a los primeros apóstoles, tú pensarías, Jesús, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué no te agarraste a los del Sanedrín, que eran las personas que sabían predicar, que eran las personas que conocían la Torá, que eran las personas? Jesús, ¿qué estabas pensando en elegir a un Pedro enojón, a un Pedro que cuando lo conociste olía puro pescado porque estaba pescando? ¿Qué estabas pensando en elegir a Pedro? Jesús, ¿qué estabas pensando en elegir a un Pablo que te mató los primeros cristianos? ¿Qué estabas pensando, Jesús? Porque yo precisamente escogí a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Aquellos que pensaron que nunca iban a ser sabios, aquellos que pensaron que ese joven no va a prosperar. ¡Ay! ¿Quién va a confiar en Pedro? Lo impresionante de escuchar a Pedro en el libro de Hechos es que decían, ¿de dónde estudió? Porque Pedro era iletrado, porque Pedro era un pescador. Lo impresionante de escuchar a los apóstoles del primer siglo eran personas inexpertas, pero habían tenido comunión con Dios. Habían tenido relación con Dios. Habían sido quebrados con Dios. Un Pedro que en sus emociones valerosamente le dijo a Jesús, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dijo, sí, ¿cómo no me vas a negar 3 veces? Y Pedro se estaba escondiendo. Y de momento está siendo utilizado por el Espíritu Santo. Un Pablo que conforme va avanzando en su ministerio, dice, yo soy el más grande de los pecadores. Un pueblo de Dios que constantemente era debilitado y avergonzado por su necedad. Y en medio de su debilidad, Dios lo levantaba. Dios lo volvía a rescatar. Dios volvía a hacer algo. Florecer en monte alto es crecer a pesar de todo, pero conectado a Dios. Es crecer cuando nadie creía que ibas a crecer, pero vas a crecer no por tu fuerza, vas a crecer porque Dios está contigo. Es una vida fructífera en medio del caos, en medio de una familia fragmentada. Es avanzar a tu llamado en medio de limitaciones económicas. Es mantener la fe viva, aunque te rodeen sequías de todo tipo, espirituales, económicas, familiares. El monte alto es el momento, es el lugar difícil de crecer, donde la tierra es difícil, pero que Dios te puso con un propósito para que no pierdas la conexión con Él. El lugar cerca de Él. Pensaríamos que es el lugar donde todo está cómodo. Pero creo que a veces el problema más grande que tenemos en la iglesia o en nuestra vida es la comodidad. Nos gusta lo rápido, nos gusta la comodidad. Nos gusta el aire a 23 grados perfectamente. Y en esos lugares donde salimos de nuestra comodidad, que decimos, ¿por qué ya no estoy cómodo, Señor? ¿Qué está pasando? Es que yo te puse en un monte alto, no para que te seques, sino para que te conectes conmigo. Tu florecimiento bendice a otros también. Algo bien interesante, si vuelves a la lectura 17:23, Dios lo iba a hacer un magnífico cedro. Un cedro era una madera muy valiosa en aquel tiempo, porque era la madera donde los mejores muebles, las mejores casas, los mejores lugares se hacían de cedro, porque era una madera muy valiosa y muy bonita. Sigue siendo, ¿no? Todavía de repente, mi mueble es de cedro, ¿no? Sigue siendo algo muy bonito. Pero el propósito que crezcas en un monte alto es para que debajo de ti habite toda clase de ave y puedas dar sombra a los que van a habitar ahí.
Hay personas en tu familia, hay amigos tuyos, que tú tienes que inspirarlos en medio de tu florecer. No te quieren ver sepultado. O probablemente sí te quieran ver sepultados, vamos a ser honestos. Pero el hecho de que sigas creciendo no por ti, no por esfuerzo humano, sino que todo lo que hagas lo hagas para Dios y no para los hombres. Que tu vida siga siendo de bendición en medio de cualquier imposibilidad. Es suficiente para que sea de testimonio y que muchos vengan a cobijarse en esa unción. Que no es una unción tuya, no es una sombra que solamente tú estás dando, es algo que Dios puso en ti, que puede ser de bendición a los demás. Es conectar con tu llamado a todo creyente, a toda persona con necesidad. Es dar luz, es dar sombra, es ofrecer fruto. Algo de dar fruto, ¿no? Es que el fruto poco tiene que ver con solamente tener un carácter. El fruto sí es carácter reflejando la bondad de Dios, y es carácter reflejando la comunión con Dios, y es carácter de una vida en intimidad con Cristo. Pero el fruto no es para que estés bien panzón. Cómete 1 kilo de mangos y verás cómo vas a acabar. Es mucho azúcar. Vas a acabar con una panza así. Si vas y te comes 1 kilo de mangos, te aseguro, hay personas que solamente comen verduras y frutas y dices, ¿por qué están tan gordos? Pues porque se comen toda la fruta, ¿no? El fruto que te puedes comer no es para que quedes panzón, no para que vean, ¡ay, qué bueno, se comió 1 kilo de mangos! Es para que bendigas a otros, hermano. Es para que el amor que Dios puso en tu vida puedas repartirlo. Para que la paciencia que Dios puso en tu vida pueda restaurar relaciones. Para que todo lo bueno que Dios ha puesto en tu vida sea un ejemplo, una inspiración. El florecer en medio de la adversidad no es para subirnos el ego y decir, mira, te lo dije, ja. Pensaste que iba a fracasar. Y no es para eso. Es para que aquellos que nos vieron rotos en el camino sepan que hay una esperanza en Cristo. Aquellos que pensaron que no teníamos solución, aquellos que pensaron, no es para presumirles nuestros logros, es para presumirles el Dios que nos volvió a plantar en Monte Alto, y el Dios que hizo todo para que pudiéramos crecer. Y el reino comienza de esta manera, empezamos a florecer, empezamos a bendecir a otros. Mi proceso no solamente es mío. Cuando Dios me pone en lugares altos, lo hace para bendecir a otros y para que la respuesta o el final de mi proceso pueda ser de bendición a aquellos. Por eso vemos que hay un poder impresionante en el testimonio. El que era drogadicto convierte exdrogadictos o convierte drogadictos. El que era homosexual, es fácil jalar gente a Cristo en este ámbito. Y cada quien con un tipo de unción. Y cada quien con un tipo levantando, rescatando. Ya no solamente nos convertimos en un hospital de almas. Nosotros nos convertimos en aquellos que estamos restaurando, bendiciendo, ayudando a los demás con el poder de Cristo y el testimonio que Él puso en nosotros. El reino comenzó con algo pequeño, con algo muy pequeño, con una esperanza en medio de la adversidad, con un renuevo tierno. Pero cuando crece en medio de toda esta adversidad, bendice a muchos otros. Bendice a muchos otros. Algo bien bonito del Monte Alto. Bien interesante porque en esta parábola Dios pone el lugar fértil como Babilonia. Pero pone el Monte Alto como un lugar donde el cedro va a crecer y no le va a pasar nada. En el lugar fértil, que es este mundo donde Dios pone oportunidades, tomamos malas decisiones y dejamos de crecer. Es parte del sistema de este mundo. ¿Qué significa esto? Estamos en un sistema del mundo donde el pacto de Dios es sencillo.
obedeces, trabajas y vamos a ver una respuesta inmediata. El caminar en una vida normal en este mundo vas a cosechar según el fruto de tu trabajo. Es una promesa desde el Génesis, ¿verdad? Según el fruto de tu trabajo, según el sudor de tu frente. Una vida de maldición está terrible, ¿no? Porque es cuando de plano, por más que trabajas, no cosechas nada. Pero la mayoría de nosotros estamos en este sistema donde, claro, trabajas 8 horas, 9 horas, le echas ganas, te esfuerzas y vas a prosperar. Y te va a ir bien. Es lo normal. Pero esa bendición, esa prosperidad se puede ir rápidamente si no entendemos el propósito de eso. Y cuando ya echaste todo a perder, o cuando no aprovechaste lo que Dios te dio para su reino, viene este entendimiento de lo que es el monte alto. El monte alto, la tierra es improbable. ¿Quién es el que hace crecer en el monte alto? Dios. No la tierra. El lugar fértil en esta historia es Babilonia. Las oportunidades en Babilonia. En el monte alto es el lugar donde Dios te puso para que sea evidente que no creciste por tus fuerzas, que no creciste por ti mismo, que fue Dios. Señor, ya la regué en la tierra fértil. Bueno, qué bueno que te diste cuenta que tu talento no te llevó a ninguna parte. Qué padre fuera que en momentos de tierra fértil, en momentos de buenas oportunidades, tuviéramos un corazón rendido a Dios y también entregáramos este corazón a Él. Pero muchas veces nuestra necedad nos lleva a este punto de dependencia absoluta a Dios en lo improbable. Salmo 118, 23. Vamos a terminar. Ayúdame con la guitarra, piano, batería, todo. Gracias, David, por siempre ser mi hombre de orquesta. Un aplauso para David. Salmo 118, 23 y también Salmo 92, 14, 15 dice: el Señor lo ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Salmo 92, 14, 15. Estarán aún fructificando, y es una palabra para todos nosotros que tenemos en Cristo, aún en la vejez. Estarán aún fructificando en la vejez. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Si Dios te plantó en un lugar, si hay vida de Cristo en ti, si su Espíritu está en tu vida, está en tu corazón, ten por seguro que permaneces en Él y vas a florecer. Hay una razón por la que Dios usa esta imagen del cedro. Porque el cedro es este árbol majestuoso, resistente, duradero. Todo lo bueno en aquel entonces se hacía de cedro. Tu transformación va a ser tan buena que de pasar de ser si tú lees la parábola, la vid creció frondosa, dio fruto, pero la parábola nos dice que la vid, aunque fue plantada por el águila cerca del arroyo, no creció muy alto, creció así chaparrita. La prosperidad del mundo no se compara. Las oportunidades de tus fuerzas no se comparan a lo que vas a poder crecer en Dios. Una estructura tan majestuosa, tan estable, tan noble, tan útil para los propósitos eternos. Ezequiel 17:24 dice: y todos los árboles del campo sabrán que yo, Jehová o el Señor, abatí el árbol alto, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Ese es el reino. Ese es el mensaje del fondo. Dios invierte los planes. Aquellos que se creían bien machines son humillados si no se entregan el corazón a Dios. Lo que era fuerte lo derriba. Pero aquel que es débil
en la presencia del Señor. No una debilidad de carácter, no una debilidad de ser una persona mediocre. Débil en un corazón humilde. Dios lo levanta. Porque el reino no es del más capacitado, sino del que esté más disponible, el que tenga un corazón más entregado. No florece al más visible, florece al corazón más sencillo. Para que estés en un lugar alto, que todo el mundo vea. Este no lo pudo hacer solo. Este no lo pudo hacer solo. Este lo hizo porque Dios estuvo ahí. No tengo mucho tiempo, pero voy rápido al tercer punto y me iba a alargar un poquito más en esto. Me recuerda mucho a la historia de José en Egipto. Dice Génesis 39:3. Y vio su amo que el Señor estaba con él. Y que todo lo que él hacía, hablándonos de José, el Señor lo hacía prosperar en su mano. José en Egipto. Quise terminar con esta historia, porque es un ejemplo de florecer en tierra ajena. Si tú no conoces la historia de José, José es una persona que está en el lugar más cómodo. Estaba un joven, el más consentido de su familia. Un día llegan y los papás le dan el Mercedes. Bueno, no es cierto, le dan la túnica. El papá le dice, mi hijo favorito, y tú no trabajes, tú ponte a estudiar, y los otros hermanos allá en el campo. A los hermanos les cayó bien gordo, porque no solamente eso, un día José se levantó y dijo, tú un sueño bien padre, que el día de mañana ustedes me van a servir y también mi papá. No, pues los hermanos les cayó bien gordo, entonces amarraron a José. Estoy obviamente usando mi imaginación. Lo amordazaron, lo secuestraron, lo aventaron a un pozo, lo vendieron como esclavo a los 17 años. Y Dios había depositado sueños bien bonitos en José. Ha depositado tantas cosas. Y pasa de ser tratado como el junior de su casa a estar en una situación de esclavitud. A ser vendido barato. A estar años sirviendo en casa de Potifar. José es de esas personas que no florece en el palacio. Florece en el pozo, florece en la esclavitud, florece en la cárcel. Porque Dios puede hacer florecer a una persona en el terreno más hostil. Lejos de casa, lejos de su cultura, aparentemente lejos de toda promesa. Si alguien se sentía arrancado de raíz como el pueblo de Dios en Ezequiel 17, era José. Arrancado de su tierra, traicionado por los suyos. Imagínate esto. Pero lo que nos dice Génesis 39:3, y que es algo que se repite constantemente en la historia de José. Mas Jehová estaba con José. Mas el Señor estaba con José. En el capítulo 39 lo repite tan solo 3 veces, y en la historia de José lo vuelve a repetir. Este es el tipo de florecimiento que te estoy diciendo. En el caso de Ezequiel 17 es bien interesante porque intencionalmente Sedequías fue muy tonto. Hizo alianza con Egipto cuando no debió haber hecho alianza con Egipto, y debió haber entendido el favor de Dios en Babilonia con Nabucodonosor. En el caso de José, ¿qué mal hizo José? No sabemos, pero sabemos que Dios tenía que procesar cosas en el corazón de José. Probablemente el orgullo, no sabemos, pero a pesar de todo el proceso se mantuvo fiel. Fue fiel como esclavo, aunque lo acusaron falsamente. Fue fiel en la cárcel, aunque lo olvidaron. Fue fiel a Dios, aunque le llovieron injusticias. En ese lugar, en Egipto, donde Dios comenzó a convertir la vida de José en un árbol. Las raíces se profundizaron en lo invisible, el fruto empezó a madurar en lo secreto. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 92:12. El justo, y que empezamos este mensaje con esto. El justo florecerá como la palmera.
¿Y sabes qué es algo maravilloso? En Cristo somos justos no por acciones, somos justos por gracia. Bástate de la gracia de Dios para florecer en medio de la adversidad. Bástate de su gracia. En medio de una tierra pagana, sin altar, sin templo, sin comunidad de fe, José floreció. Nada le podía robar su relación con Dios, porque era la raíz más fuerte que tenía. Y esto es lo que Dios hace. Florecer no es olvidarte de tus raíces, de tus heridas. Es que Dios usa tus heridas para alimentar a otros, para bendecir a otros. Es que la adversidad sacó lo mejor de ti, y la cicatriz que te quedó, el rompimiento de la semilla, fue lo que bendijo. Y con todo esto, José, en un momento ya cuando está bien, cuando ya se había reconciliado con sus hermanos, nace su segundo hijo y le pone Efraín. Y dice Génesis 41:52, como una promesa de todo lo que Dios había hecho en él. Le puso así porque Dios, Efraín significa, Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Esto es florecer. José no dijo, Dios me hizo fructificar cuando salí de Egipto. No era salir de Egipto la solución. Era fructificar en medio de la aflicción la solución. Termino con esto. No sé dónde te sientas el día de hoy. Quizá te sientes como la historia en Ezequiel 17, que fue el tema central. Tomaste malas decisiones. Quizá Dios te había puesto un buen trabajo, una buena familia, lo que sea que arruinaste tú. Vuelva a conectar a Dios, vuelva a tener fe en el propósito de Dios. Lo que sea que perdiste, lo que sea que hayas perdido, Dios puede volverlo a hacer. No necesita lo que perdiste para volverlo a hacer. Él lo puede volver a hacer en tu vida. Solo necesitas conectar a su propósito, conecta su corazón. Entrégate por completo al Dios de gracia y amor, que no te está pidiendo ser perfecto, te está pidiendo tener un corazón rendido, sencillo y humilde. No te pide nada más, no te pide perfección, te pide comunión. Si hoy te sientes como José, lejos, herido, sin reconocimiento, pero tratando de ser fiel en tierra de Egipto o en Babilonia, o donde quiera que estés, permanece fiel. Permanece fiel. Florece en tierra de dolor. Sé sombra para otros con propósito en medio del dolor. Si Dios te plantó ahí, en monte alto, crece. No necesitas condiciones perfectas para florecer. Se lo demostró a Judá, se lo demostró a José en Egipto. Y si tu raíz está en Cristo, si permaneces en la vid, tenlo por seguro que algo bueno va a seguir haciendo en tu vida. Mientras haya vida en tu ser. Una vida que está en Cristo. Algo Dios va a hacer. Porque los que están plantados en Dios florecen, aún en tierra lejana, aún en el desierto, aún a pesar de los errores, aún en medio del dolor. Somos justificados en Cristo y Él limpia nuestro corazón, nos vuelve a ser nuevos, nos da nueva oportunidad. Tenemos el mejor renuevo en Cristo. Amén. Amén. Ponte de pie. Aunque te hayan arrancado de tu lugar, aunque te hayan traicionado, aunque hayas pasado por pérdidas, aunque hayas pasado por silencio, Dios aún puede hacer brotar vida. Dios aún puede hacer algo, aunque hayas desaprovechado oportunidades. Vuelve al lugar de origen, vuelve a la fuente. Si permaneces firme, Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Levanta tus manos, vamos a orar. Deja que el Espíritu Santo te hable el día de hoy. Ahí donde estás, dile: Señor, reconozco
La he regado tantas veces, Señor. A veces has puesto todo alrededor mío para que florezca, para que crezca, para que tenga una bendición en mi vida, Señor. He desaprovechado oportunidades. He sido necio, Señor, o he sido poco agradecido muchas veces. Pero, Señor, me estás volviendo a restaurar. Señor, estás haciendo algo nuevo. Hay un renuevo que estás poniendo, Señor. Señor, me estás llamando a permanecer fiel en medio de la adversidad. Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer fieles en medio de los desiertos. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de Egipto. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de la decepción, del dolor, de las malas oportunidades. Que nuestros ojos estén puestos en ti. Que en tierra difícil seas tú haciendo la obra en nuestras vidas. Levanta tus manos y empieza a adorar y empieza a exaltar el nombre del Señor. Dile: aquí está mi vida, te la entrego. Habla con Él, habla personalmente con Él. Dile: Señor, aquí está esto. Esto con lo que he estado batallando. Esto en donde la regué. Esta situación en donde me